Pues buenas noches a todos, muchas gracias de nuevo por la invitación. Ya en este cierre de este ciclo de conferencias que durante el día pues he estado escuchando y que me han parecido muy interesantes, espero que ustedes también. Cerramos con este tema que en algunos otros momentos hemos venido hablando, pero hoy quise hacerlo con un enfoque diferente. Ver la responsabilidad social, como decíamos en otras pláticas, como algo inherente al ser humano, no simplemente como un concepto que está de moda, porque lo escuchamos hoy en día sobre todo vinculado a todos los procesos empresariales y organizacionales. Sin embargo, también es importante hacer ese vínculo y esa conexión de la responsabilidad social con las instituciones educativas, más allá del nivel educativo al que se refiera. La responsabilidad social hoy en día, más que nunca, tenemos que hacernos conscientes de todos esos actos que todos los involucrados dentro del sistema educativo estamos realizando. El alumno, no solamente dejarle toda la responsabilidad al docente, el docente no dejarle la responsabilidad tampoco a un sistema educativo, a un directivo, sino todos ser partícipes en este sentido para trabajar en equilibrio y realmente lograr las metas establecidas. Metas que no cambian, que siguen siendo las mismas del pasado y que ya han estado hablando en el transcurso de esta serie de conferencias, que es la de la transformación del ser humano. Cada uno de nosotros trae una serie de dones, una serie de capacidades que están en esa disposición para desarrollarse y ponerlas a favor del mundo, al servicio del mundo. Sin embargo, por todas las experiencias que pasamos, la misma educación, la misma institución educativa limita y bloquea esa posibilidad. Nos hace falta trabajar con mayor crítica, con mayor reflexión sobre nuestro quehacer cotidiano, sobre nuestra práctica educativa. Hay una serie de problemáticas que a lo largo de los años se han venido arrastrando y que, por un lado, imposibilita que logremos, ¿no?, realmente un compromiso real, un compromiso al 100% por parte de los diferentes actores que componen el proceso educativo. Por un lado, tenemos por la parte del profesor esa falta de reconocimientos, esa falta de apoyos en todos los sentidos, materiales, financieros, humanos, para que pueda realizar su labor de una manera en la que no haya conflictos de intereses. No es nada nuevo esto que les voy a decir, sabemos que el mundo del magisterio, el docente, pues no es bien pagado y por ende muchos profesores tienen que buscar otras opciones para poder equilibrar en su economía y poder tener todos los servicios que él y su familia necesita para tener una vida de calidad. Esto hace, por supuesto, que el docente pues lo lleve también a otro tipo de problemáticas más grandes, que tiene que ver con lo psicológico y emocional, como estar estresado por tanto trabajo, el cansancio que genera esta profesión, ¿no? Y que quizá los que los ven de fuera lo ven muy sencillo, ¿no? El tener a lo mejor una cantidad de vacaciones, creen que el profesor se va libre en esas vacaciones, cuando no, siempre hay un trabajo que hacer, hay una planeación que se tiene que organizar para el siguiente ciclo que viene. Mejorar en todos esos sentidos es un trabajo que requiere nuestro 100%. Entonces, ello nos lleva a una serie de problemáticas que impide, como les vuelvo a repetir, el tener toda esa energía para nuestro trabajo en la práctica docente.
también tenemos que comprender que el maestro es un ser humano y por ende va a sufrir de alguna enfermedad, va a sufrir de depresión, de ansiedad, y eso también le genera un conflicto a la hora de dar sus clases, ese tipo de problemáticas que muchos lo dejamos fuera, pero que otros lo traen a cuestas, ¿no? Y eso impide también el mantener una comunicación asertiva con nuestros alumnos. Toda esta serie de problemáticas que carga el profesor y que obviamente no son las únicas, podemos mencionar una lista muy grande y que no acabaríamos, obstruye el realmente lograr esa meta educativa que es la de la transformación. Como hace rato comentaban algunos de los expositores, el docente tiene que ser una persona no solamente capaz, no solamente con el conocimiento indispensable para la asignatura a la que se dedica, sino que tiene que ser un ejemplo. Lo mencionaban hace ratito cuando hablaban del sistema Baldor, que el docente tiene que tener una serie de cualidades y características para que el alumno pueda ser su seguidor, ¿no? Porque es el líder. Sin embargo, si nosotros aún como profesores no hemos logrado esa transformación en nosotros mismos, ¿cómo vamos a pretender lograr esa transformación en nosotros? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también una serie de problemáticas que atañen al alumno y que también, ¿no? Las recibimos dentro del aula y pues aunadas al conflicto del maestro con el conflicto del alumno, pues eso pareciera un ciclo sin fin, ¿no? Que no encontraríamos una solución. Entonces, problemas como el fracaso escolar, que obviamente trae una serie de causas, ¿no? Que no es una única causa, que son varios factores los que intervienen para que un alumno desista de seguir estudiando o que un alumno pues simplemente no aprenda los contenidos básicos del nivel educativo en el que está insertado. Las cuestiones familiares, las cuestiones económicos y sociales, las cuestiones históricas, ¿no? Lo que pasa en nuestros contextos históricos, como lo que hemos vivido desde el año pasado, que este problema, pues todavía, ¿no? Se remarcó en un porcentaje más alto. Según las cifras del INEGI, aumentó el 2.2% más de personas que dejaron la educación, que dejaron la escuela. Otras fuentes marcan otros porcentajes un poco más elevados, pero no es de extrañarse que eso esté sucediendo. La situación económica de nuestro país hace que muchos alumnos dejen de estudiar porque no tienen los recursos para ir a la escuela. Ahora con la educación virtual, pues no cuentan tampoco con un dispositivo para poder seguir estudiando, para continuar con ese proceso educativo. Entonces, todo ello lo tenemos que ver. Ese sistema educativo, esas instituciones escolares, tenemos que ver lo que está pasando para poder implementar programas y reinsertar a esa población que se está quedando fuera. Porque la educación es el único elemento, es la herencia que como sociedad le podemos dejar a nuestras futuras generaciones, porque es lo que los va a sacar adelante. Ahora, otra problemática que tenemos que se da no solamente dentro de la escuela o que se ha dado dentro de la escuela, sino también fuera de ella, pues es el aumento de la violencia. No solamente la televisión, tenemos las noticias ahora a través de las redes sociales, nos podemos dar cuenta de cada día cuántos asesinatos no hay, cuántos robos, cuánta delincuencia, y que son ocasionadas o que están a cargo de manos de jóvenes que en algún momento pasaron por el preescolar, quizá por la primaria, por la secundaria, quizá por la preparatoria y también probablemente por la universidad.
ahí nos tendríamos que cuestionar como docentes, como padres de familia, como institución educativa, ¿qué es lo que le enseñamos? ¿Qué tipo de valores fomentamos en el transcurso de esa trayectoria educativa para que ese joven llegara a un punto de su vida y decidiera cometer ese tipo de actos? Obviamente, eso también va unado a otra serie de problemáticas como los problemas psicológicos. Hoy en día también entre los jóvenes está la ansiedad y la depresión, el encierro y el confinamiento a eso, que esos problemas también vayan en aumento o se agraven. Las mismas dinámicas familiares que a lo mejor no son las pertinentes para muchos de ellos, pues ha ocasionado que estos problemas psicológicos vayan aumentando. El desinterés y la desmotivación hacia la escuela, que no solamente es un problema que atañe solamente al alumno, sino también al docente. Y se los digo porque yo he escuchado ahí entre bastidores, ¿no? Cuando estábamos en modo presencial, como cuando regresábamos de vacaciones, muchos maestros decían, o algunos de ellos, ¿no? No voy a decir muchos, uno que otro maestro, expresaba que ya no tenía ganas de regresar a la escuela. Entonces, un profesor también con esa desmotivación, ¿cómo va a lograr que el alumno se interese por el proceso de aprendizaje? Volvemos a lo mismo, tengo que ser un ejemplo, tengo que ser una persona capaz de haberme transformado para poder transformar al otro, para poder trascender en ese otro individuo. Entonces, ante toda esta serie de problemáticas, ante toda esta serie de circunstancias y más, ¿no? Las que más podemos encontrar, es indispensable vincular a la escuela con el tema de la responsabilidad social. No solamente dejarlo para la empresa, que es la que produce, que es la que genera y que quizá debería de trabajar más en temas medioambientales, pero la institución educativa tiene como finalidad concientizarse. ¿Qué es lo que está haciendo para que ese individuo que está tomando clase en su institución realmente logre convertirse en un ser humano? Porque no somos seres humanos cuando nacemos, somos individuos que nos vamos formando, que vamos creando concepciones del mundo, de la realidad que nos rodea, y hasta que no sienta yo una empatía por el otro, hasta que yo no funcione como un todo en la sociedad, no me puedo llamar ser un ser humano. Para entender esto de la responsabilidad social, les voy a decir en su concepción más básica lo que significa. Ser socialmente responsable es realizar cualquier acto social consciente, esa es la palabra clave, consciente, que realiza el ser humano en un contexto social. Entonces debemos entender que somos seres racionales, que tenemos la posibilidad de pensar, tenemos esa capacidad para poder determinar qué es lo bueno, qué es lo malo, no solamente para nuestras vidas, sino también para todos aquellos que me rodean, ¿no? Por eso dice en un contexto social, mis necesidades, mis anhelos no tienen que estar por encima de las necesidades y de los anhelos de otras personas. Lo que hace ratito hablaba, ¿no? El doctor. Que tengo que hacerme consciente de que soy parte de un todo y que mis acciones van a perjudicar de manera directa o indirectamente en el núcleo social o en el entorno social en el que yo me muevo.
Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social, en cualquier ámbito, en una institución educativa, en una empresa, tengo que hablar de la responsabilidad social que hay en cada uno de nosotros. Una empresa, una escuela está formado por individuos y para que esa institución sea llamada socialmente responsable, cada uno de esos individuos tiene que ser socialmente responsable. Y no solamente el docente, el directivo, el administrativo, el coordinador, también el alumno tiene que hacerse socialmente responsable de lo que a él le compete en ese rol como estudiante. No solamente dejar en el proceso educativo que sea el docente el que proporcione toda la información, sino que tengo que hacerme responsable de mi propio aprendizaje y mi propia educación, de esa formación que yo quiero lograr para cumplir pues esa serie de metas que cada uno tiene en la vida. Tengo que ser reflexivo, analítico, crítico ante lo que se me está ofreciendo y no todo tomarlo como algo real y verdadero. Hace rato comentaban la posibilidad del diálogo. La educación es comunicación, la educación es un diálogo, es un ir y venir, es una ida y una vuelta. Porque en ese proceso educativo no solamente el alumno aprende, también el profesor, el docente se va formando, va creando una visión más amplia de los conceptos que ya se han venido trabajando a lo largo del tiempo. También nos educamos, también aprendemos como docentes, pero cuando el proceso es recíproco. Si no, pues me voy a quedar simplemente con la idea, ¿no? Original, con la idea que yo ya traigo. Entonces, cuando establezco un diálogo, me abro a otras posibilidades. Hay un campo mucho más amplio y es en el que podemos construir precisamente esa transformación para convertirnos en entes realmente activos dentro de una sociedad. No solamente esperar a recibir, sino también ser personas que pueden dar y ofrecer. Hay varias acciones que como institución educativa podemos realizar o podemos llevar a cabo para que esto se cumpla, ¿no? Tomándolo como esa responsabilidad de cada universidad, de cada institución. Como punto número 1, mencionaríamos el de promover la educación. Como ya comentamos, ¿no? Hay una situación muy difícil en nuestro país, quizá no la vemos porque nos encerramos siempre en nuestros contextos, en nuestro círculo, y pensamos que como yo sí tengo esa posibilidad, todos la tienen. Pero no, hay zonas en nuestra misma ciudad, obviamente en todo el país, en el que la educación no llega, en el que no es tan fácil llegar a una escuela. Hay comunidades en las que los niños o los jóvenes tienen que caminar muchísimo porque ni siquiera transporte tienen para poder llegar a esa institución. Entonces, promover la educación, otorgando becas, otorgando o creando ciertos programas que ayuden a ese alumno que por alguna razón ha fracasado o que piensa que ha fracasado o que cree que no puede continuar con sus estudios, pues retomarlo y traerlo de nuevo al camino. El camino que lo va a llevar a lo que han estado hablando durante todas estas conferencias, a la liberación, que es la educación. Como punto número 2, promover el desarrollo del talento. Estuve escuchando sobre este sistema Baldor que me pareció muy interesante, pero que es algo que no lo tenemos que dejar solamente para la educación básica, ¿no? En la educación preescolar, que sí todo es juego y que hay más estímulos, sino que se tiene que generar en todos los niveles. El desarrollo del talento es fundamental
para el desarrollo económico y el desarrollo social de un país. José Antonio Marina ya lo decía, ¿no? Este filósofo y pedagogo. Hablaba sobre que ya no el capital como tal es lo que representa, ¿no? Lo más importante en una nación, sino el desarrollo de su talento. Porque al final de cuentas esto va a acarrear todo lo demás, que ese capital aumente. Entonces necesitamos que sí desde la educación básica se dé la oportunidad y se promueva a que el alumno descubra cuál es su potencial, cuál de todas esas inteligencias que existen es la que más le compete a él o la que más se le acerca a todas sus capacidades y habilidades. Sin embargo, pues nos centramos, ¿no? En una educación basada por competencias y que no quiere decir que esté mal, ¿no? Porque estamos en competencia, sí, con un mundo, con las otras personas. Sin embargo, un enfoque por competencias me pone o me ubica en las necesidades del contexto, pero no en las necesidades del alumno o en sus propias capacidades y habilidades. Y así tenemos, ¿no? En el mundo, pues profesionistas que solo están ahí por un tipo de interés, no porque realmente ese haya sido su sueño o anhelo. Otra cosa que podemos, como institución educativa, realizar para lograr realmente una transformación es crear programas que contribuyan al bien común. También es algo que se mencionaba y que se ha mencionado y el profesor Alejandro Ruiz los ha invitado a participar en la comunidad de San Quintín, ¿no? El estar nosotros cerca con la comunidad, como alumnos, como docentes, pues obviamente nos abre también nuestra percepción ante las necesidades, ante las problemáticas que se presentan y poder decir qué es lo que podemos hacer nosotros, si no para eliminar esa problemática, pues sí para contribuir para que disminuya o para reducirla. Me acerco a la comunidad y me doy cuenta que hay una cantidad de problemas que dentro del aula, pues nada más quedan teoría, ¿no? Y que ni siquiera me las imagino. Pero al ver la realidad tal cual, obviamente eso nos sensibiliza, desarrollamos el valor de la empatía. En pocas palabras, nos abre el corazón para poder sentir lo que las otras personas están sintiendo y entonces actuar en consecuencia, que esa sería el efecto, ¿no? Que se buscaría al crear estos programas. Esto ayudaría al cuarto punto, que es el de fortalecer la ética. Este constructo que incluye, ¿no? Al valor de la responsabilidad, pero también al valor de la libertad, al valor de la verdad y el de la justicia. Valores, pues que sabemos que en nuestro país o en el mundo entero, pues están en decadencia. La corrupción que impera desde los más altos niveles de gobierno y que obviamente baja a todas las esferas poblacionales, es inherente, ¿no? El no reconocer que nos hace falta ser unas personas con ese sentido ético y moral. Y no solamente ver a la ética como algo que nos obstaculiza para vivir o que algo que es meramente moral, ¿no? Y que nos prohíbe una serie de prohibiciones, no. La ética nos ayuda a vivir precisamente en armonía y a vivir con esa libertad tal que me permite explorar todas mis posibilidades, pero sin dañar, obviamente,
sin dañar a terceras personas, ¿no? Vivir precisamente como un todo. Otra de las acciones que podemos llevar a cabo para mostrar como institución educativa nuestra responsabilidad es el de apoyar psicológicamente. Y no solamente por los tiempos en los que estamos viviendo, sino en todo momento. El fracaso escolar, por ejemplo, puede ser motivo por quizás ciertas ideas que el alumno tiene sobre sí mismo, ¿no? La baja autoestima, el no reconocer que tiene capacidades y habilidades que le pueden ayudar a lograr el terminar una carrera universitaria en este caso. El apoyo psicológico es parte fundamental de la salud de una sociedad. No solamente es ir con el médico cuando tenemos una dolencia, sino también trabajar con nuestros procesos cognitivos y mentales. Es fundamental para poder, como individuos, elevarnos en todos los niveles, emocionales, mentales, físicos, de salud también. Entonces, si la propia institución lo ofrece a su alumno como una obligación, ¿no? Porque no siempre todas las personas están dispuestas o tienen una concepción diferente cuando se dice que hay que ir con un psicólogo o un psiquiatra. No estamos hablando de locura, ¿no? Estamos hablando de algo que todos necesitamos para estar saludables. Saludables en un nivel integral. Que esa es la siguiente parte, ¿no? Que es nuestra responsabilidad, el formar de una manera integral. No solamente somos mente, no solamente estamos formados por mente y cuerpo, tenemos un alma, tenemos un espíritu, una serie de emociones que se generan y que a veces no sabemos cómo canalizarlas. Hoy en día se habla mucho de la inteligencia emocional. Inteligencia emocional que ni siquiera los docentes tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que el alumno también trabaje en su inteligencia emocional si ni siquiera yo mismo lo he logrado? Esa formación integral que sí está implícita, ¿no? Dentro del enfoque por competencias, pero que nos quedamos cortos a la hora de ponerlo en práctica. Precisamente por esa parte, porque no sabemos cómo integrar el saber ser con el saber conocer y el saber hacer. Entonces, para ello tenemos que capacitarnos, tenemos que tomar cursos, tenemos que trabajar también en nuestra propia persona, porque todo nace de lo que uno mismo ha desarrollado. El docente no puede explicar sobre literatura si primero no ha estudiado literatura. No puede explicar sobre biología si primero no ha entendido los conceptos de biología. Entonces, así pasa también con la otra parte. ¿Cómo voy a desarrollar el ser del otro individuo si ni siquiera reconozco lo que yo soy todavía a lo mejor a esta altura de la vida? Ni siquiera puedo canalizar correctamente mis emociones y todos mis problemas los cargo con mis alumnos, mis problemas personales. Que lo vimos, ¿no? También a través de dar clases por estos dispositivos, como muchos maestros fueron evidenciados en su forma de tratar a los alumnos o en su forma de relacionarse con ellos. Es precisamente por esta parte, porque no hemos trabajado en nosotros mismos. No puedo establecer una comunicación asertiva con el otro si mi psicología no está estable, si mis estados mentales no son saludables. Eso es lo que yo voy a proyectar en el otro. Otras cosas en las cuales tenemos que ser socialmente responsables y que lo marca
muy estrictamente, ¿no?, el Código de Responsabilidad Social, que va para todo organismo, llámese público o privado, llámese empresa, llámese institución educativa, llámese organismo de la sociedad civil, es que tenemos que ser transparentes. Transparentes no solamente en cómo se canalizan los diversos recursos que recibe una institución, sino que la transparencia tiene que ver que con aquello que yo estoy profesando, realmente lo estoy haciendo. Lo que dice mi misión y mi visión y los valores, ¿no?, que están dentro de ese desarrollo organizacional, se tienen que ver evidenciados en cada una de las prácticas que se realicen dentro de la institución educativa. Desde el que te recibe para darte información o desde el guardia que te da acceso a la institución hasta el más alto mando de la institución. Utilizar la responsabilidad social no solamente como un mero mecanismo de mercadotecnia, ¿no?, porque ahora pues está muy de moda el ser una empresa socialmente responsable, ser una institución socialmente responsable, sino que de verdad, ¿no?, desde lo más profundo de esa filosofía empresarial se logren esos objetivos planteados. Rendir cuentas también es fundamental. A los alumnos, a los padres de familia, qué se está haciendo con estos recursos, qué es lo que se ha hecho, qué objetivos se han alcanzado con cada uno de los estudiantes. Rendir cuentas al Estado, pero también rendir cuentas a la sociedad. Una institución educativa que está plantada en un entorno en específico, así como una empresa, ¿no?, que tiene que pues hacerse responsable del entorno que la acoge. También así una institución educativa, rendirle cuentas a esa sociedad que le ha proporcionado el espacio y que le ha abierto las puertas y que ha puesto toda su confianza en ella. ¿Qué es lo que se está haciendo como institución? No solamente es recibir al alumno, capacitarlo para el trabajo, sino qué es lo que le estoy devolviendo yo como sociedad, o qué le estoy devolviendo yo como institución a esa sociedad. ¿Qué clase de alumnos? ¿Qué clase de profesionistas? El utilizar la responsabilidad social en todos sus aspectos, el llevar a cabo buenas prácticas organizacionales. Esto quiere decir trabajar en favor también de los propios beneficios de los trabajadores, no abusar de ellos, ¿no?, porque se puede profesar por un lado toda la cuestión educativa, pero se queda de lado lo organizacional, ¿no? Y entonces exploto a mis empleados, los hago trabajar largas jornadas. Entonces no estoy englobando, ¿no?, todo el concepto, la concepción de la responsabilidad social, estoy fallando en una parte. Que eso sería natural, ¿no? Porque al final de cuentas somos seres humanos y vamos a fallar, no vamos a ser 100% perfectos. Sin embargo, sí tener la conciencia de cuáles son esas acciones que van a determinar mi responsabilidad y llevarlas a cabo. Dejar por encima las necesidades naturales más allá de las necesidades comerciales. Por otro lado, tenemos algo fundamental en todas las universidades, que es el de responder a las demandas de investigación, de innovación y desarrollo. Fomentar en el alumno ese gusto también por la metodología, por la investigación, porque es lo que nos hace también crecer, no solamente como sociedad, sino como institución educativa. Nos pone también en un estatus y en un nivel dentro de la sociedad, nos hace competentes con otras universidades. Independientemente de cuáles sean las profesiones o las carreras
que cada universidad desarrolla, pues ante esas carreras se puede generar nuevo conocimiento, pero para ello también tengo que apoyar esas investigaciones. Tengo que incentivar en el alumno el gusto por la investigación. Y que el alumno sepa que investigar no es entrar a Google, teclear una palabra y que te salga mucha información. Y hacer el copy-paste de la que está más, de la que aparece primero, ¿no? Sino realmente indagar, no solamente en las fuentes bibliográficas, sino indagar también en la sociedad, en el contexto real, estando en contacto con las personas, haciendo entrevistas, haciendo observaciones, participantes, no participantes. Elaborar diferentes metodologías para recabar información. Cosas que creo le falta mucho todavía al alumno por aprender, ¿no? Pero obviamente, como decíamos, pues el docente también tiene ahí parte de esa responsabilidad, ¿no? Que le da todo ya desmenuzado al alumno y se ha hecho o ha estado en espera de que así sea siempre. Pero tenemos que cambiar esa concepción. Tenemos que dejar que el alumno tome su rol de estudiante. El estudiante es aquel que estudia. El estudiante es aquel que toma las riendas de su aprendizaje y si algo no entendió, pregunta y si algo no le parece, cuestiona. Pero tenemos clases, así como ahorita, muy silenciosas, ¿no? En el que nada más el docente está hablando y el alumno está escuchando. Y en el que ojalá, ¿no? Como diría hace ratito el doctor, que ese silencio sea porque se está reflexionando. No que se está divagando y se está pensando en que ya es viernes y necesitamos irnos a la fiesta o ya me están esperando en otro lugar. Si queremos lograr una transformación y un cambio real, tenemos que cambiar también nuestra concepción de ver la vida, de ver la realidad, de acercarnos a ese entorno que me rodea y ver qué es lo que está pasando. Porque nos ensimismamos, nos encerramos. Ahora con esta posibilidad de las redes sociales, pues creemos que estamos en contacto con el mundo, pero no. El mundo es otra cosa de lo que nos dice Facebook o lo que nos dice Instagram o cualquier otra red social. El mundo es lo que le pasa a mi vecina, a mi vecino. El mundo es lo que le pasa a la gente que está en el camino a casa o en el camino a la escuela o al trabajo. Pero nos cegamos ante esa realidad. Y creemos que solamente lo que nosotros vivimos es lo que existe. Cuando pues hay un mundo muy grande por descubrir. Pero tenemos que estar abiertos, tenemos que poner todos nuestros sentidos a ese mundo. Y para ello tiene que haber una intención. Para ello tengo que enfocar mi mente, mis ojos, mis oídos, todos mis sentidos a eso que me rodea. A no callarme cuando hay una injusticia. Como hace poco, ¿no? Que hubo un asesinato en Plaza Galerías y según lo que escuché de las noticias, pues le dispararon a este chico y todas las personas continuaron con su vida normal. Seguían caminando por la plaza como si nada hubiera pasado. Ese mundo tenemos, un mundo insensible. Un mundo que no le importa lo que le pasa al otro sin pensar que en algún momento nos puede pasar a nosotros. Pero pensamos que eso nunca nos va a pasar, ¿no? Que eso le pasa a las demás personas, no a mí.
Entonces, cuando yo me hago consciente de que todos somos uno, de que todos somos parte de una cadena, en donde si un eslabón en algún momento se quiebra o se debilita, pues al final de cuentas me va a afectar a mí en algún momento, de alguna manera directa o indirecta. Tenemos que reconocer la importancia de nuestros actos, por más pequeños que estos sean. Es importante que como institución educativa también fomentemos, ¿no?, la parte del cuidado del medio ambiente. Es otra parte que entra dentro de la responsabilidad social en todos los ámbitos. Porque también hay una urgencia, ¿no?, con referente a este tema, en el que tenemos que tomar acción inmediata con todo aquello que hemos venido haciendo y que tenemos que hacer ese cambio. Reutilizar, reciclar, reusar, ¿no?, que son las formas básicas para el cuidado del medio ambiente, y ni siquiera eso lo estamos haciendo. No nos están pidiendo más, simplemente hacernos responsables de lo que nos compete a cada uno de nosotros. Ese pequeño papelito que dejo en la calle, pues es ese pequeño papelito que deja 1 millón de personas. Entonces ya no es un solo papelito, es 1 millón de ellos. Esa media hora que yo paso en la ducha, no es solamente esa cantidad de agua que yo estoy tirando, sino es la cantidad de agua que se está tirando en todo el mundo. Tengo que hacerme consciente de esas acciones. Y la escuela creo que también puede contribuir a cambiar esa conciencia, cambiar esas actitudes en los alumnos. Pero como dijimos, no lo vamos a hacer si no salimos de ese cuadrito, de esa caja. Tengo que dejar que el alumno explore, tengo que dejar que el alumno conozca el mundo, porque no lo conoce, cree que lo conoce a través de las redes sociales, pero no. Tiene que vivirlo, tiene que estar presente, tiene que sentir la mirada de la gente, tiene que sentir el llanto, la sonrisa de un niño para poder entender que necesitamos realmente una transformación de conciencia, primero que nada, para que luego se lleve a la práctica. Como conclusión, pues puedo decir que como instituciones educativas, como instituciones universitarias, todos los componentes de ese proceso educativo deben estar comprometidas con esa realidad social, que bueno, la realidad es múltiple, pero según lo que uno esté viviendo, ¿no?, o lo que uno perciba de esos contextos, tengo que hacerme consciente de lo que hay ahí y en dónde yo puedo actuar. Tengo que generar impactos positivos como docente en el alumno. Tengo que ser un ejemplo de todo lo que profeso, de todos esos valores que se pretenden inculcar en un sistema educativo. Pues yo como docente los tengo que tener, si no, pues mis acciones van a ser mucho más fuertes que mis palabras. Tengo que ser la persona que quiero que el otro sea. Bueno, no en esa concepción como tal, pero tengo que ser esa persona desarrollada integralmente para pretender desarrollar al otro también de una manera integral. Hacer como institución que el alumno se vincule, ¿no?, en ciertas prácticas cotidianas o proyectos muy específicos que los ayuden precisamente a integrar todo su conocimiento, que no quede solamente en teoría, que lo puedan llevar a la práctica, o que se den cuenta que eso que estaba en teoría todavía puede ser modificado y que se generan otra serie de problemáticas que los lleven a ellos a generar problemas de investigación. Crear profesionales orientados al servicio, que no solamente estén a la pos de cuánto van a ganar por tal o cual actividad,
que es importante, sí, porque para eso uno se prepara y estudia, pero que también esté abierto a ayudar a los más vulnerables, ser la voz de aquellos que han sido callados a través del tiempo. Como hace ratito, bueno, en la mañana, la primera conferencia que elaboró o que llevó a cabo el maestro Raya dijo, no todo está terminado. Entonces ustedes como futuros docentes, investigadores de la educación, tienen mucho trabajo todavía por hacer. Podemos retomar estas pedagogías de antaño y realmente ponerlas a la práctica. Lo que tenemos que hacer ya no es pensar, ya los filósofos lo hicieron por nosotros. Ahora lo que tenemos que hacer es poner manos a la obra. Sembrar esas pequeñas semillas que algún día, por supuesto, van a florecer. Quizá no lo veamos nosotros, pero es algo que vamos a dejar en el mundo y es ahí donde el ser humano está trascendiendo o nosotros como docentes vamos a trascender. La escuela, así como otras instituciones, la familia, pero bueno, hablando de la escuela, que es lo que nos compete a nosotros, es el lugar esencial para poder lograr esto. La escuela para muchos niños, para muchos jóvenes es un escape de la realidad que viven en sus familias. Y si la escuela no los está acogiendo y no los está recibiendo con toda esa posibilidad de desarrollo, estamos perdiendo la posibilidad de ese cambio que todos anhelamos, pero que nadie se atreve a llevar a cabo. Porque obviamente implica, ¿no? Mucha fuerza de voluntad, implica mucho trabajo por parte de cada uno de nosotros, primero que nada, cambiar nuestros propios hábitos, cambiar nuestra forma de pensar, llevar a cabo, pues, cosas que a lo largo de nuestra vida nos han inculcado y tenemos que cambiar esas concepciones. Pero si estamos convencidos, si realmente tenemos ese ideal, hay que trabajar para lograrlo y para cumplirlo. De otra forma, creo que sería imposible lograr esta meta de la transformación individual que como efecto pues sería la transformación social.